Muy buenas tardes, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Jessica Paola Flores Benavides, estudiante de 10º semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina. En este caso voy a exponer como tal mi proyecto final de intervención realizado en mis prácticas universitarias en la Fundación Firewall House. Introducción. Bajo las afectaciones emocionales en todo el mundo son tratadas como enfermedad, más que todo enfocados a la depresión. Según un estudio realizado por la OMS, la depresión ha afectado cerca de 300 mil millones de personas. Esta actúa de manera diferente en cuanto a las alteraciones normales de los estados de ánimo que afectan muchísimo en todo lo que tiene que ver con la cotidianidad, fundamentándose en una afectación de la salud mental. Las alteraciones en los adolescentes y en los niños del estado de ánimo pueden repercutir en todo lo que tiene que ver con el área social, personal, familiar, escolar, y de no tratarse a tiempo, esta puede desencadenar en un problema muchísimo más grande. En Ciudad Bolívar, las alteraciones emocionales pueden repercutir de manera negativa en diferentes entornos como en el familiar, social, escolar y personal. En este caso es muy importante que se trate todo lo que tiene que ver con las alteraciones emocionales en los niños y en los adolescentes para que no pueda trascender este tipo de patología o sintomatología y pueda desencadenar un final terrible. Bueno, también quiero contarles que en Ciudad Bolívar los adolescentes y los niños, claro está, pasan por diferentes adversidades debido al grado de marginalidad al que se ven enfrentados algunos de sus padres. En el momento que yo realicé como tal la caracterización, pude evidenciar que a ellos les afecta demasiado que sus padres no tengan trabajo, que sus padres tengan conflictos, y de acuerdo a esto se puede desencadenar este tipo de síntomas como lo es la ansiedad, la depresión, el cutting, tristeza profunda y la baja autoestima. Bueno, y bajo la contextualización quiero contarles que la Fundación Firewall House fue fundada en el 2017 y fue fundada por Daniel Berrío. Él es cantante, bailarín y aparte trabajador social. Él apostó como tal a este proyecto en cuestión de danza para vincular a muchos chicos, tanto niños como adolescentes, en este hermoso proyecto. En este caso, el que busca como tal generar un cambio dentro de la fundación y obviamente de la comunidad, y crear bailarines amateurs con proyectos claros, que sean disciplinados, que tengan vocación frente a la danza, y aparte de todo potencializar sus habilidades sociales y volverlos competitivos no solo en el mundo de la danza sino también en sus vidas cotidianas. Evaluación y análisis del problema. Diagnóstico participativo de carácter hermenéutico por medio de grupo focal, en el cual se buscó como tal hablar con cada uno de los adolescentes, que ellos pudieran, digamos como que canalizar sus emociones y abrirse un poco contando todo lo que sentían, digamos, a nivel emocional, cuáles eran sus afectaciones emocionales como tal, y por qué asistían a la academia de danza. En este caso, bajo el grupo focal, lo que realizamos como tal los practicantes que asistimos a la Fundación Firewall House fue realizar un proceso de grupo donde empezamos a interactuar con los chicos, y por medio de un testimonio de caso empezábamos a mostrar nuestra vida cotidiana, el cómo nosotros empezamos desde niños, adolescentes, viviendo o pasando por muchísimas adversidades, y hoy en día cómo podemos ser testimonio para ellos, y que el hecho de también de vivir en la localidad de Ciudad Bolívar no nos hace menos. Hay que sacar, digamos, como que esa tendencia enmarcada dentro de la sociedad, que las personas de Ciudad Bolívar no tienen futuro, que las personas de Ciudad Bolívar son malas. Entonces nosotros, como claro ejemplo de estudiantes universitarios y de muchísimas cosas que hemos logrado en nuestras vidas, perdón, les hicimos caer en cuenta de muchísimas cosas. Al nosotros empezar a contar nuestro testimonio de caso, ellos entraron un poco más en confianza y nos empezaron a contar cómo era su día a día, cómo eran sus relaciones en familia, cómo eran sus relaciones a nivel de amigos, a nivel de pareja y demás. Y allí pudimos descubrir que los chicos tienen muchísimas afectaciones emocionales, como yo lo había mencionado anteriormente: baja autoestima, cutting, depresión, tristeza profunda, baja tolerancia a la frustración y demás.
En este caso fue muy importante que ellos nos contaran todo este tipo de información, ya que de ahí nos íbamos a arraigar para continuar con el proceso. Justificación. La presente investigación se enfocará en estudiar las razones por qué los niños y adolescentes de Ciudad Bolívar tienen diferentes afectaciones emocionales y cómo esos problemas emocionales pueden afectar en todas las áreas de su vida, teniendo en cuenta que estos trastornos emocionales se presentan más que todo en la adolescencia y pueden generar irritabilidad, frustración o enojo. Además puede desencadenar a otro tipo de problemáticas más graves y de patologías. La depresión o las afectaciones emocionales no es ningún tipo de debilidad. Estas se pueden presentar en cualquier momento y lo importante es que se puedan tratar con terapia. Al tratarse con terapia psicológica, ellos van a poder tener la habilidad de poder controlar sus emociones, de saber cómo usarlas y en qué momento tienen que usarlas, y así vamos a mejorar como tal la sintomatología, regulando todo este tipo de afectaciones. Además hay que tener en cuenta que esta problemática se debe abordar desde lo psicológico y que a nivel mundial la depresión está en un estándar muy alto y eso está generando discapacidad entre los adolescentes en edades comprendidas desde los 15 hasta los 19 años. También la sexta para, digamos, una sexta ola de sintomatología negativa desde los 10 a 14 años. Los trastornos emocionales pueden afectar diferentes áreas de su vida, como yo lo estaba indicando anteriormente, como la asistencia escolar, el tratamiento social, el aislamiento y la soledad, y en el peor de los casos, la depresión puede llegar al suicidio. Entonces hay que tratarlo a tiempo. Bajo el marco conceptual se realizó un diagnóstico de necesidades psicológicas en primera fase, un diseño de estrategia en segunda fase, implementación de estrategias en tercera fase y una evaluación del proceso en cuarta parte. Pues quiero contarles que en el proceso de diagnóstico de necesidades psicológicas de primera fase se procedió a realizar una caracterización con la finalidad de evidenciar cuál era el tipo de problemática que se estaba viviendo en esta comunidad y en la Fundación Firework House, y allí como tal se realizó un proceso de grupo focal, como les indicaba anteriormente, donde empezamos a establecer información con los chicos, empezamos a realizar unas actividades en grupo con la finalidad de que ellos dieran su testimonio de caso y así pudieran expresar lo que estaban sintiendo a nivel emocional, cómo era su día a día, cómo eran todo el proceso, digamos, de conductas en cuanto en el colegio, en las familias, cómo se relacionaban con los demás y demás. Ya en la segunda fase, bajo el diseño de estrategias, se realizó un plan de actividades donde se encuentra enfocado en trabajar la danzaterapia bajo las terapias de cuarta generación enfocadas en todo lo que tiene que ver con lo cognitivo-conductual, en el enfoque cognitivo-conductual, y allí empezamos a realizar actividades con la finalidad de que ellos pudieran canalizar esa emoción, pudieran contar su día a día y luego de eso ellos pudieran expresarlas y así poderse liberar un poquito, digamos, de esa sintomatología que estaban sintiendo y aprender a realizar procesos de regulación emocional luego de la actividad. También se les explicó a los chicos que tienen que tener muy en cuenta que no hay emociones negativas, solo que hay que aprenderlas a utilizar en el momento adecuado y aprender a realizar un proceso de regulación de emociones con la finalidad de que éstas no nos vayan a dañar el proyecto de vida o no nos vayan a afectar, que es lo que está pasando con los chicos de la Fundación Firework House. Cualquier cosa que sucede en la casa a ellos les afecta. Si sus papás no tienen trabajo, les afectan. Si sus papás obviamente tienen problemas interpersonales, a ellos les afecta, y es algo muy normal que nos pasa a todos los seres humanos, pero en este caso se les empezaron a brindar herramientas para que ellos supieran actuar en ese momento y que no se dejaran afectar hasta el punto de llegar a realizar proceso de cutting, ¿sí? De cortarse o llegar al proceso de la depresión, y eso es tener una mejor regulación de emociones. Bueno, en la fase 3, bajo la implementación de estrategias, en esta se implementa actividades psicoeducativas con la finalidad de ir trabajando, digamos, todo este proceso que yo les estaba indicando sobre las emociones y abordar un poco más la problemática para que se pueda regular más las emociones y que los chicos se sientan más fortalecidos y sepan cómo actuar
durante algún tipo de proceso. Cabe resaltar que en 10º semestre se realizó en la Fundación Firewall House un cambio de población, por lo cual ya no continuamos trabajando con los adolescentes, nos cambiaron la población a niños y en este caso íbamos a realizar el mismo proceso, ya que identificamos que los niños también tenían afectaciones emocionales y cuando empezamos a realizar la actividad, la caracterización y todo como lo estábamos realizando anteriormente, digamos de investigación con los adolescentes, los niños refirieron sentirse incómodos en contar sus emociones y sus problemáticas, entonces indicaron que no se encontraban interesados en que siguiéramos con este proceso, por lo cual nos tocó cambiar las actividades y nos enfocamos más en realizar actividades, digamos, como que en pro de estimulación, de manejar todo lo que tiene que ver con la danza, todo lo que tiene que ver con la motricidad y digamos como que apoyar ese proceso como bailarines, apoyar, digamos, realizar actividades en pro de la danza. No pudimos continuar con el proceso anterior. También tener en cuenta que no podíamos seguir, se escucha muy feo, se escucha muy feo, pero no podíamos manosear a la población, porque se llama manosear a la población el empezar a realizar un proceso de intervención con una población y luego dejarla en stand-by, como sucedió con los adolescentes. Ellos se fueron por razones desconocidas. Tampoco podíamos hacer lo mismo con los niños porque se va a realizar o se va a generar una revictimización y esto puede ser peor para las afectaciones emocionales que los niños están pasando en este momento. Entonces por eso nos detuvimos como buenos profesionales con ética profesional y replanteamos todo el problema y mejor dicho nos embarcamos solamente en realizar actividades para ayudarlos, digamos, en la danza, más no a nivel psicosocial o psicológico. Bueno, bajo la metodología se realizó una categoría general como entienden las afectaciones emocionales los adolescentes de la Fundación Firewall House y los niños, y en este caso ellos refirieron que la depresión se entiende, digamos, como sentirse triste. La relacionaron otros con problemas de sueño, otros indicaron que la relacionaron con problemas alimenticios y otros indicaron que se relacionan con tener desinterés en las actividades diarias. En cuanto a su estadística, la ansiedad, ellos refirieron que la identificaban como sufrir de taticardia, 7 chicos indicaron esto, 3 indicaron que sentir ganas de llorar, 4 indicaron que son estudiantes que a veces sienten dificultad para controlar la respiración, y 5 sienten la necesidad de hacer cosas precipitadamente. Ya bajo a otro tipo de categoría, como lo es la baja tolerancia a la frustración, 6 estudiantes indicaron que la baja tolerancia se relaciona con el tener rabia. 6 indican que tener baja tolerancia a la frustración es ser impulsivo. 6 indica sentirse atacados. Y 2 lo relacionan con llorar llorar durante muchas horas. Bueno, con el cutting, los chicos entienden el cutting digamos, más que todo como tipo de adolescentes, tipo de población adolescentes. 7 indicaron que era cortarse partes del cuerpo que no sean visibles para los demás. 8, desahogarse rayándose en la piel y cortándose. 8 indican rayarse para minimizar la ansiedad que estén sintiendo en ese momento. Bajo la tristeza profunda, los adolescentes y los niños comprenden la tristeza profunda. 6, sentirse triste por más de 4 días seguidos. 4 refirieron sentirse desanimados, que así la referían. 4, llorar constantemente. Y 6, sentir un vacío emocional. Bajo la baja autoestima, 8 estudiantes indicaron que la comprendían como sintiéndose inferior. 5 estudiantes sintiéndose digamos como que sintiéndose en un rechazo físico muy grande. 5 al no sentirse aceptados en la sociedad. Y 4 aislándose de la sociedad. Bueno, bajo la intervención que pudimos realizar en el 10º semestre, al avanzar con el proyecto anteriormente diseñado, la Fundación nos cambió el tipo de población, como lo mencionaba anteriormente, de adolescentes a niños, y en este caso nos tocó replantear prácticamente
las actividades, porque pues no es lo mismo realizar actividades con adolescentes que realizar actividades con niños. También pues pudimos evidenciar que estos niños asisten más que todo a la Fundación Firewall House como un refugio porque tienen bastantes afectaciones emocionales y se quieren alejar, digamos, de su entorno en su casa, en su entorno social, y ellos lo que buscan como tal es estar en la fundación y sentirse apreciados. Muchos dicen que es su segunda casa y demás. Pero entonces cuando empezamos a realizar todo el procedimiento, ya que ya teníamos toda la información recopilada para empezar a realizarlo con los niños, esos indicaron no sentirse incómodos con las actividades que estábamos replanteando, ya que para ellos no era tan fácil como los adolescentes mostrar sus emociones, contar cositas. Ellos son un poco más reservados y en este caso pues establecieron actividades cuya finalidad era abordar el, digamos, como que el problema, pero nos tocó cortarlo y entonces empezamos fue a realizar actividades en pro de la danza, de estimulación, de todo lo que tiene que ver con motricidad y demás. Bajo el 10º semestre se implementaron una serie de actividades con la finalidad de ir tratando la problemática, e inicialmente bajo esas actividades implementé una actividad de práctica que se llamó Danzando mis emociones. En el cumplimiento se puede evidenciar que el 90% de los estudiantes participaron. Bajo el producto entregado entregué un autorretrato con la finalidad de que los chicos de la Fundación Firewall House asemejen de manera más clara los conceptos relacionados en cuanto a las emociones, ya que muchos de los chicos no saben qué es una emoción, no saben cómo identificarla, y para empezar a tratarla era importante brindarles información para que ellos pudieran tener más información al respecto y poder seguir con el proceso de la actividad más claramente, donde ellos reconocieran toda esta información. Les cuento que los chicos de la fundación asemejan de manera más clara los conceptos relacionados en cuanto a las emociones después de generar esta actividad, pero el 10 se sintieron incómodos con la actividad. Entonces ahí nos tocó dejar la observación. Luego seguimos con la siguiente actividad, que se llamó la danza como terapia. Les cuento que el 80% de los estudiantes realizaron la actividad y se sintieron a gusto con la misma. ¿Cuál fue el producto entregado? Bueno, se realizó como tal una fonomímica. En la fonomímica se les dejaba como tal, tenían que interactuar, tenían que interpretar, y de ahí tenían que mostrar cómo era su día a día por medio de la danza. Entonces habían chicos que empezaban bailando, se tiraban al piso, lloraban y demás. ¿Por qué? Porque ahí estaban realizando una identificación más de sus emociones y poderlas expresar mejor, pues les sirvió muchísimo. Bajo las observaciones se puede identificar que el 20% no asistió. Se ejecutaron pues diferentes escenas donde ellos mostraban cómo era su día a día en la casa, en el colegio, con sus amigos y demás. Pero acá se identificó, o los chicos refirieron, que no se sentían ya a gusto con las actividades que estábamos instaurando, ya que se sentían, yo lo digo de manera profesional, se sentían, digamos, revictimizados al demostrar sus emociones. Entonces ellos querían que nosotros replanteáramos como tal la actividad, y por eso procedimos a realizar otro tipo de actividad que les voy a mencionar pues en el siguiente video. Bueno, acá ya lo que procedimos a realizar con lo que los chicos nos indicaron fue un proceso de técnicas de relajación y expresión corporal que ya va más enfocado a todo lo que tiene que ver con la danza, y claramente está a que ellos se sientan más tranquilos en el momento que vayan a realizar como tal su clase. El 100% de los estudiantes respondieron de manera asertiva a la actividad y a las técnicas de relajación, y luego de esto indicaron haberse sentido súper bien, súper relajados y súper motivados. También se evidencia que bajo el producto presentado se realizó una hora de spa, también se entregaron cartillas sobre el tema a tratar. Ya bajo la observación, los chicos ya abajo con esta actividad indicaron ya sentirse muchísimo mejor y más a gusto. Bueno, con la siguiente actividad procedí a realizar una actividad de taller de motricidad gruesa. En la actividad se logró realizar de manera virtual debido a no tener espacio dentro de las instalaciones de la Fundación Firewall House. Digamos como que no se había pagado el arriendo, entonces
no pude ir de manera presencial como lo estaba haciendo habitualmente, entonces tocó realizarlo por medio de vía Zoom. Entonces se realizó un video de contextualización del tema. Ellos indicaron como tal sentirse más a gusto cuando yo realizaba las clases de manera personal, pero pues acá tocó ser recursivos y no dejar, digamos, de atender a la población. Bueno, y por último se realizó como tal un taller de motricidad gruesa, se realizó de manera virtual y participaron el 90% de los estudiantes y el material entregado fue un computador y también lo realizamos vía Zoom, o sea, virtual. Tampoco había lugar asignado, entonces los chicos se sentían un poco bajos de nota, perdón, pero en este caso yo lo que hice fue realizar, digamos, todo este procedimiento de manera muy dinámica, teniendo en cuenta que estoy trabajando con niños y pues ellos no tienen un nivel de concentración como los adolescentes, entonces lo que hice fue hacer la clase un poco más interactiva. En cuanto a los resultados, se rediseñaron todas las actividades, destacándose bajo los siguientes resultados. La población a tratar fueron los adolescentes, donde se estudió y se verificó la problemática con una muestra arrojada por medio de encuestas, donde se evidenciaba qué tipo de afectación emocional padecía cada tipo de adolescente para empezar por medio de actividades a manejarlas, y fue con lo que se estuvo, digamos, trabajando bajo el grupo focal, obteniendo buenos resultados. También al momento de que los adolescentes salieran de la fundación por razones desconocidas, nos tocó replantear todas las actividades y en este caso empezamos a trabajar con población niños, en donde ellos indicaron no sentirse a gusto con las actividades a realizar y nos tocó cambiarlas. En este caso se puede evidenciar que es algo muy negativo el poder realizar, digamos, una revictimización con los chicos y dejarlos en stand-by, porque ellos se van a sentir peor de afectados y ya no van a tener como esa red de apoyo con quien desahogarse y demás, entonces, o con quien tratar este tipo de afectaciones emocionales, ya que pues nosotros como eh, psicólogos en formación, por lo menos los orientábamos y realizábamos actividades que les pudieran ayudar a ellos a trabajar todas estas áreas. Por otra parte, al cambiar de población y como pudieron evidenciar en las actividades programadas, los niños hicieron referencia a no sentirse incómodos y nos tocó cambiar toda la actividad, por lo cual no pudimos trabajar de manera psicológica en cuanto a la problemática y nos tocó pues empezar a realizar otro tipo de actividades que no tienen mucho que ver con la psicología, pero pues como bailarines les iba a aportar muchísimo. Conclusiones. Con respecto al proyecto, puedo concluir que al iniciar un proceso en una fundación se debe tener más herramientas y apoyos por parte del profesional, ya que es un proceso de mucho cuidado. Nosotros no tuvimos demasiado apoyo, no tuvimos apoyo por parte de un profesional como tal, porque solamente estábamos practicantes y no tuvimos como un acompañamiento más profundo por parte pues de la universidad, y eso hubiese sido muy interesante para que nos hubieran podido guiar y hubiéramos podido hacer muchísimas cosas dentro de la fundación en cuanto a la problemática. Bueno, por segundo punto, se puede ayudar a un tipo de población a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar y vivir y relacionarse con otros, enfocando la psicología social, pero también se debe hacer un estudio exhaustivo del sitio de práctica pues, para no enviar más profesionales, ya que hay muchas personas que se lucran con estos negocios y realmente no abren fundaciones por vocación o sí por ayudar a otros, sino solamente por recibir una compensación a nivel monetaria. Entonces no me parece que digamos envíen más apoyo a esta fundación cuando el líder realmente no tiene ese sentido de pertenencia por su y pues por las problemáticas que estaban afrontando ellos. No se había dado cuenta, y si se daba cuenta, la verdad no le prestaba mucha atención. Para él era más importante que ellos estuviesen enfocados en dar lo mejor, sin saber que no podían dar lo mejor, porque detrás de todo esto habían muchos problemas y tocaba llegar a la raíz del problema para empoderarlos, para escucharlos y que pudieran sacar lo mejor de sí como bailarines. Y por último puedo concluir que no se culminó con el objetivo planteado inicialmente, ya que el proceso quedó en stand-by con la población que estábamos tratando inicialmente, y en este caso pues tocó dejar
a estos chicos así, por decirlo así, como a medias, ya que pues los chicos se fueron por razones desconocidas, entonces no pudimos seguir haciendo como seguimiento y pues aparte que pues nuestra labor era en esa fundación, no aparte, ¿sí? Que no tuviera que ver con la fundación y pues nos tocó volver a replantear toda la información con los niños, pero pues queríamos iniciar el proceso con la población inicial y culminarla con ellos y pues no se logró.